En 1769, Watt inventaba la máquina de vapor. De hecho, fue el inventor del concepto caballo de vapor, porque quería que se entendiera que era una nueva forma de consumir más energía con muchos menos problemas. En 1799, Volta inventó la pila eléctrica, que fue la base de las baterías, y en 1839 Becquerel descubrió el efecto fotoeléctrico, que es en el que se basan las placas fotovoltaicas. Pero fue en 1905 cuando Einstein escribió la fórmula de la relatividad E igual a mc cuadrado, cuando apareció la energía nuclear. Entonces, esto es el pasado y esto es el presente. La humanidad avanza porque consume cada vez más energía, sobre todo electricidad. Entonces, esto es una previsión de Bloomberg New NF's New Energy Forum. Y entonces hemos pasado en el año 2000 de unos 12.000 teravatios hora a una estimación de 47.000 teravatios hora. Entonces, como todas estas unidades a veces son difíciles de visualizar, ahora os voy a traducir a lo que supondría esta cantidad de energía hoy en día, con los medios que os he contado antes. Por ejemplo, para poder tener 27.000 teravatios hora anuales en 2025, necesitaríamos tener 135.000 millones de esclavos. O sea, sería 17 veces la población mundial trabajando para nosotros. Entonces, yo creo que esto tiene algunos problemas logísticos y de alimentación y tal. En caballos de tiro necesitaríamos 50.000 millones de caballos de tiro para producir la electricidad que estamos consumiendo hoy en día. En motores térmicos serían 120 millones de barriles de crudo diarios, que es más. Ahora se consumen unos 100 millones porque hay otros medios de producirlo. Entonces hay otro que son las baterías y las placas solares. Es verdad que con 80.000 kilómetros cuadrados de placas solares tendríamos suficiente electricidad para el consumo anual, pero solamente almacenarlas durante un día, la energía de estas baterías, harían falta 5.500 millones de baterías Tesla Powerball, que son unos aparatos que cuestan unos 10.000 euros, y tendríamos energía para un día. O sea, podríamos almacenar de un día para otro la electricidad que produjéramos con 80.000 kilómetros cuadrados de placas solares. Y con centrales nucleares de 1 gigavatio, que son las centrales un poco estándar, nos harían falta 3.500. Esto lo he puesto un poco para que, ante la pregunta de si la energía nuclear es una alternativa de futuro, yo diría que es inevitable para poder seguir consumiendo más energía. Porque ¿qué va a pasar con la electricidad? Bueno, pues estos son Estados Unidos y Europa, las previsiones de necesidades extra de electricidad por vehículos eléctricos, data centers, otras aplicaciones que habrá en los edificios y la industria que se están descarbonizando y, como podéis ver, todo va en una línea hacia arriba. Por ejemplo, los data centers, que es lo que ha comentado antes Juan. Bueno, Bloomberg tiene una estimación, que es la línea en azul claro, que veis más resaltada, pero distintas casas lo tiran mucho más hacia arriba, el consumo de electricidad necesario para implantar todos los data centers que están previstos. Entonces, una cosa que quería decir es que no hay alternativa. O se usa más CO2 o se usa energía nuclear. Las estimaciones incrementales para atender las demandas de data centers, que no es lo mismo que el resto de electricidad, porque son 24 horas al día, 7 días por semana. Según Bloomberg, el 64% tendrían que ver de fuentes que emiten CO2 y el 36% se podría hacer con renovables. De hecho, Google el 23 de octubre anunció su primer proyecto de captura de CO2 para poder utilizar la energía. Y por otro lado, en Estados Unidos tenéis todos los proyectos de fisión nuclear que están asociados a los data centers con los tamaños de las gigavatios que se están instalando. Y por otro, hay otro tema que es la descarbonización, que ahora se está hablando mucho. Aquí tenéis los países de Europa en los cuales hay dos que resaltan mucho. Uno es Francia. Francia se descarbonizó de un 60% a un 10% y tardó 15 años. ¿Qué pasó en esos 15 años? Pues que se abrieron centrales nucleares. Es la única forma. Y Alemania, el país donde los verdes, desde el desastre de Chernóbil,
han estado haciendo todo este esfuerzo, pues la descarbonización ha ido mucho más lenta. Y si os fijáis en el final de la curva de Alemania, ya está yendo para arriba porque van a cerrar centrales nucleares. El resultado es 45 gramos de CO2 por kilovatio hora generado en Francia, 425 gramos de CO2 en el país donde mandan los verdes. Entonces, la realidad es que la única forma de descarbonizar y de producir más electricidad es con energía nuclear. Luego está el tema político. Los políticos no lo están diciendo, pero la regulación habla por sí sola. Estas son todas las medidas que se están adoptando en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia a favor de la energía nuclear. No tienen muchos titulares, pero todas van en la dirección de, por ejemplo, elegir a la energía nuclear como sostenible ambientalmente y potenciar las inversiones. Porque hay un tema político, pero la realidad es la regulación, y la regulación lo favorece. Luego hay algunos temas de los que quería hablar. Por ejemplo, uno es si la energía nuclear es cara, es más cara que las renovables. Yo pienso que depende de cómo lo miremos. En el gráfico de la izquierda tenéis el coste de la electricidad por país y en el eje vertical. Y en el eje horizontal, la capacidad instalada de renovables por cabeza, por habitante. Como podéis ver, donde más es capacidad instalada por habitantes es en Alemania. Casualmente es donde más cara es la energía. Y si veis, Francia tiene mucha menos capacidad renovable, pero la energía es más barata. Entonces, se habla mucho de que la energía nuclear es cara, pero la realidad dice que no. Y aquí tengo una curva de las que utilizábamos para hablar de este tema, que es un poco difícil a lo mejor de entender, pero os lo voy a intentar explicar. De izquierda a derecha están el precio del kilovatio hora, bueno, del megavatio hora, en una medida que se llama el COE, que es Levelized Cost of Energy. Es una manera en la cual se puede comparar lo que cuesta la electricidad con distintos medios de producción fotovoltaica, viento y nuclear. Siempre sale mucho más barata la solar, pero justamente como, bueno, yo soy financiero, la tasa de descuento, que es el rendimiento que le pides a la planta en la energía nuclear, tienes una cosa que una vez que la terminas, produce durante 40 a 60 años electricidad al 90% del tiempo, mañana, tarde y noche. Si fueras a comprar un apartamento, es como si te dijeran, este apartamento lo vas a tener alquilado, siempre vas a tener lista de espera de gente que te va a querer alquilar el apartamento. Una planta fotovoltaica es como si te ofrecen una nave en Empresarium. Si tienes suerte, llegará alguien y te lo ocupará, pero luego se marchará y luego tendrás que buscar a otro. Entonces, ¿vosotros le pediríais el mismo rendimiento a un ático en el Paseo de la Independencia, que vas a tener siempre lista de gente para alquilarlo, que a una nave en Empresarium? Pues yo creo que no. Yo creo que la nuclear es el ático en el Paseo de la Independencia y la solar o la eólica es una nave en Empresarium, y cuando hay muchas naves en Empresarium se quedan más vacías y hay más problemas con la disponibilidad. Otro tema es que la energía nuclear es peligrosa. Esto es una cosa que surgió después de Chernobyl sobre todo, y entonces de una cosa de Bernstein he sacado los muertos por teravatio hora generados de electricidad en distintas fuentes. La de la izquierda es carbón, otra variante de carbón, petróleo, biomasa y gas. 32, 24, 18, 4 y 2. Luego está la hidroeléctrica, que tiene 1,3, la eólica 0,04, la nuclear 0,03 y la solar 0,02. Pero si solo contamos los accidentes, que no son la gente que muere porque se inhala CO2 y eso, sería 0,024 la hidráulica, 0,035 la eólica, 0,01 la nuclear y 0,02 la solar. La realidad es esta. Otra cosa es la sensación que puede tener la gente. Y otra cosa que estamos viendo, ¿qué países están invirtiendo en energía nuclear? ¿Cuáles? Las 62 centrales que hay en construcción,
¿En qué países se están construyendo? Si miráis la lista de países, no hay ninguno europeo, más que Inglaterra, que tiene 2. Entonces, esto es un tema que yo creo que Europa se está quedando, bueno, no es que se esté quedando atrás, esto es un hecho, son centrales. China tiene 28, India 7, Egipto tiene 4, Turquía tiene 4 y Inglaterra tiene 2. Entonces hay otra cosa que quería hablar, que es la energía nuclear de fisión frente a la de fusión. Aquí seguramente diré algunas tonterías, pero Alberto luego os lo explicará correctamente y me corregirá. Aquí tenéis, bueno, los que habéis estudiado la química, esto es la tabla periódica ordenada por la energía con la que están unidos sus componentes en el átomo. Entonces, tú puedes producir energía en la fórmula E igual a mc cuadrado o uniendo dos núcleos pequeños, que es la fusión, por ejemplo, uno de deuterio y uno de tritio para producir helio, es la que se llama la energía limpia, que es la del futuro, es la que hay en el Sol. Entonces, el problema que tiene la energía de fusión es que para producir energía tienes que tener la temperatura y la presión que hay en el centro del Sol, que es bastante alta. Y luego que los neutrones que emite la fusión son con muchísima energía cinética y modifican muchos de los componentes de la instalación a materiales muy peligrosos, con lo cual cuando una planta de fusión, si existiera, se tuviera que decomisar, básicamente habría que hundirla bajo tierra durante miles de años y eso es un tema del que no se habla, suponiendo que tuviera éxito. Y por otro lado está la fisión, que es bombardear partículas muy grandes que se dividen en dos. Estas dos son partículas, pues... Esto se ha apagado. Bueno, sigo mirando aquello. Perdona. Yo no... Sí. Ok. Bueno, pues la energía que une los núcleos es la misma, pero la fisión no es peligrosa ni es cara y la fusión no es viable a corto plazo. Vale. Esto es relativo a la fusión, que es otra de las cosas de las que se habla en energía nuclear. Y ahora vamos a hablar de reactores nucleares, que es, yo creo que un tema que también... Abajo tenéis las generaciones de reactores nucleares, que sería como comparar, esto es una foto de Cuba, un coche de los años 50 con un coche eléctrico moderno. Entonces, son todo coches, son todo centrales nucleares, pero no tienen nada que ver unas con otras. Las de la generación 1, la más famosa, es Chernóbil. Pero Chernóbil era un reactor con diseño civil y militar a la vez. ¿Qué quiere decir? Que tenía un moderador de grafito, se recargaba mientras estaba en marcha y tenía un núcleo con canales muy grandes. ¿Para qué? Pues porque se utilizaba para extraer plutonio 239, que es el que se usa en las armas nucleares, sin que los demás países se dieran cuenta. Eso condicionó mucho el diseño de estos modelos de centrales. Entonces, cuando hubo un problema técnico, pues era muy difícil de controlar, tenía un coeficiente, dijéramos, positivo, era muy inestable y no tenía contención porque por la torre de arriba había que sacar el plutonio para hacer las bombas nucleares. Entonces, esta generación no existe casi ya ninguna en marcha y solo es para producir plutonio para armas nucleares. Luego, además, producen mucha electricidad, pero el diseño no es el adecuado para producir solo electricidad. Las que tenemos ahora son la generación 2 y 3, que es básicamente una cosa que, como salía la primera diapositiva por afuera, echa mucho humo, pero este humo es vapor de agua, no tiene ninguna toxicidad ni ningún problema. Están refrigeradas por agua, emiten vapor de agua y ya la generación 2 tiene una cosa que se llama la estructura de contención, que la veis a la izquierda, que es lo que tuvieron que hacer en Chernóbil para parar la radiación, que es una estructura de 1,5 metros o 2 de hormigón que impide que en caso de accidente pase nada. La generación 3 incorpora seguridad pasiva, que es lo que pasó en Fukushima, ya no puede volver a pasar. Que si hay un apagón, durante de 3 a 7 días, la central está preparada para recibir ayuda sin que pase nada. Entonces, todas las centrales que hay ahora operativas son generación 2 y generación 3. No son como la de Chernóbil. Y la generación 3 Plus, porque sigue siendo de agua, están consiguiendo reducir el tamaño. Reducir el tamaño pues, desde 63 metros, que mide una de las tradicionales, a 35 metros de altura. Y en el futuro, que muy cercano, tendremos reactores nucleares de miniatura de 30 megavatios frente a 1000 que cabrán en un contenedor.
Y nosotros, bueno, los que es la generación 4 es la que cambia un poco de estar refrigerada por agua a refrigerar con metal líquido, con plomo fundido, sodio fundido o plomo y bismuto, y permiten la combustión de materiales que antes no se podían quemar por ser reactores rápidos. Por ejemplo, el plutonio y los residuos nucleares se pueden consumir en estas centrales. Hay que tener en cuenta que si no se consumen, el periodo de semidesintegración de estos materiales es tan largo que ese es el número de años que tendríamos que tenerlos bajo tierra hasta que dejaran de ser radioactivos. Entonces, la generación 4 no es que no contamine, es que descontamina de materiales muy peligrosos. Hay otra versión de la generación 4 que no tiene este sistema de reciclado de materiales, que es los de alta temperatura, que usan helio gas. Estos tienen estas bolitas, que son unas bolitas que si hubiera un accidente nuclear, literalmente las podría recoger con una aspiradora. Son bolitas que tienen un núcleo de carbono y una protección de carburo, de silicon carbide en inglés. Entonces son totalmente indestructibles y dentro llevan el núcleo radiactivo. Esos son los del tipo 2. Los del tipo 1 pueden estar refrigerados por sodio, por plomo o por sal fundida, pero son los que llevan un refrigerante distinto del agua. Al llevar un refrigerante distinto del agua, bueno, otra cosa que quería decir la generación 4 es la superficie en la cual tienes que ir a una zona de exclusión. Hoy en día los reactores comerciales tienen que tener unos 2 millones de metros cuadrados de superficie en los cuales no puede haber nada. Con los Small Modular Reactors, con los pequeños, pasas a tener 200.000 metros cuadrados, que suena mucho, pero son 20 hectáreas. Y los microreactores necesitarías 4.000 metros cuadrados, alrededor de los cuales no podría haber nada, pero no tiene nada que ver con las zonas de exclusión actuales. Estos reactores no tienen agua, y al no tener agua no hay riesgo de explosión por el hidrógeno y de contaminación de la atmósfera. No tienen presión el reactor primario. El combustible, cuando usan tricho, es resistente a choques y a temperatura. Y la circulación del refrigerante no necesita bombas, es pasiva. Por diseño circula el refrigerante solo. Esto sería la generación 4. ¿Qué pasa con la generación 4? Pues que al usar metal líquido o reactores de sal, suben mucho más la temperatura del ciclo de trabajo. Y con temperaturas más altas puedes hacer cosas que antes no podías hacer. Producir metanol, refinar petróleo, gasificar carbón y abajo producir hidrógeno con electrolisis. Entonces, la generación 4 no solo es electricidad sin carbono, sino que además permite hacer otras producciones industriales que antes consumían mucho carbono. Con la generación anterior no se puede hacer. Y por último, con los microreactores, bueno, aquí he puesto unas fotos. La medicina nuclear pues, es mucho más accesible y en el fondo he puesto que los viajes espaciales se pueden hacer con un reactor nuclear dentro del cohete. Entre medias, barcos de propulsión nuclear, submarinos nucleares, tuneladoras con energía nuclear. Todo esto es energía y, como he dicho al principio, cuanta más energía utilizamos, más podemos avanzar. Y ahora quería hablar de otro tema que también es muy interesante, es el combustible, porque para los reactores nucleares hace falta combustible nuclear. Entonces, se habla mucho del uranio, que hay que extraerlo con minería, pero luego hay que gasificarlo, convertirlo en gas y centrifugarlo. Centrifugado para separar el uranio 235, que es el que necesitamos, del 238. Luego hay que fabricar los cilindros de combustible, se genera electricidad y luego hay que almacenar el combustible en un almacén temporal y luego en un almacén geológico. Esto es donde os decía que la generación 4 puede permitir que esto no tengas que meterlo en un repositorio geológico. Entonces, el uranio natural, pues hay mucho uranio en el planeta, en muchos países, las reservas están diversificadas y la demanda del uranio es muy predecible por la cantidad de años que tardas en construir una central. Cuando se anuncia una central, tú ya sabes la demanda que vas a tener de combustible en los próximos años. Ahora mismo la oferta está concentrada en 2 países, en Kazajstán y Canadá,
pero hay un montón de reservas de uranio. Como inversión, el mercado ahora está dominado por la demanda, pero la oferta se adaptará cuando se vea la demanda a largo plazo. Entonces, no es un mercado que vaya a tener tensión a largo plazo, el de minería de uranio. Pero luego hay otra parte que es enriquecer este uranio para hacerlo aprovechable para una central nuclear. Este es un mercado muy ajustado y la producción es bajo demanda de uranio enriquecido. Y aquí, curiosamente, tenemos dos grupos de productores, Tenex y CNC, que son de Rusia y de China, y Orano y Urenco, que son de Alemania, Inglaterra y Francia. El resultado es que hay un 25% de desequilibrio entre oferta y demanda, que actualmente lo suministra Rusia. O sea, los reactores nucleares americanos tienen que comprar uranio enriquecido a Rusia para poder funcionar. Entonces, esto es una paradoja y USA está invirtiendo en lo que se llaman centrífugas para enriquecer el uranio. El enriquecimiento de uranio es muy... Bueno, aquí a la derecha tenéis una foto con unas centrífugas. Son unas barras de un montón de metros de altura que están girando y centrifugando gas que tiene mezcla de uranio 235 y 238. Esto es lo que, por ejemplo, Irán lo pone bajo tierra porque cuando lo vas enriqueciendo mucho consigues uranio militar al 90%. Entonces los israelíes lo bombardean periódicamente para destruirlo y que no puedan enriquecerlo. Porque las centrales nucleares originalmente se construían para tener material fisible para las bombas nucleares. Pero el enriquecimiento es una técnica que se basa en centrifugar secuencialmente mezclas de uranio. Hay tres tipos de combustible. Para los reactores de agua, que son la reacción 1, 2 y 3, solo necesitas un 5% de uranio radiactivo, uranio 235. Con los reactores modernos necesitará un 20% de enriquecimiento para reactores de la generación 4 y para investigación. Y lo que intenta siempre Irán, y siempre lo bombardean, es 90% de enriquecimiento, que es cuando puedes tener material militar. Entonces, el enriquecimiento sí que pensamos que es un campo estratégico porque la minería de uranio pues, es un material abundante. Aquí os quería mostrar cómo está la situación de especulativa. Todos estos son startups que han salido a cotizar o que no, con SPACs, que son sociedades que se sacan a cotizar inmediatamente, pues Oklo, NuScale, Terra, Nanonuclear. Otras pueden salir pronto y les faltan de 10 a 15 años para salir al mercado. O sea, esto es un campo muy especulativo y es muy difícil de saber cuáles van a ser los ganadores. Por último, quería decir, lo que es un hecho es que para el año 2050 hacen falta 1.000 centrales nucleares que permitan descarbonizar, electrificar y hacer data centers. Aproximadamente son 6.000 miles de millones de dólares de inversión o 240.000 millones al año durante 25 años. Aquí tenéis la capacidad nuclear instalada, 415 centrales, de las cuales hay que retirar 175, que son esos coches cubanos que veíais en la foto de arriba. Y según la política que queramos seguir, harán falta construir habrá que llegar a 576 o a 1.155. Y esto es un hecho por la demanda de electricidad que tenemos en el planeta. Entonces, como inversión, puedes invertir en muchas partes de la cadena de suministro. Hay oportunidades en todas las partes, pero claro, las barreras de entrada se reducen conforme vas bajando por la pirámide. Pues la minería no tiene barreras de entrada, tienes que tener un campo con uranio. En cambio, ser un vendedor de centrales nucleares tienes todas las homologaciones. Y en el medio tienes los integradores de sistemas, los fabricantes de equipo, los que hacen componentes o los fabricantes. Entonces, hay un equilibrio entre dónde estás en la cadena de valor y cuáles son las barreras de entrada que hacen unas inversiones más atractivas que otras. Por ejemplo, Aragón tiene una tradición de componentes, válvulas y componentes para centrales nucleares que tienen unos requisitos de homologación muy altos. Entonces,
hay empresas muy interesantes que no tienen por qué ser las que fabrican las centrales. Aquí tenemos un estudio de Bain donde dice el valor que se espera, cómo se distribuye el valor de la energía nuclear. La parte de abajo es la venta de electricidad, pero luego está NPP, son las nuevas plantas nucleares, las propias plantas, la construcción, las empresas de ingeniería y la venta del combustible, del combustible para estas centrales. Para los que os gusta la inversión, hay un ETF, para los que, como yo, seáis de naturaleza poco trabajadora. Comprando el ETF, compras todas estas empresas que están expuestas a la energía nuclear. Los tenéis un poco clasificadas, pues abajo a la derecha son las utilities que producen energía utilizando reactores. Luego tenéis las empresas de consultoría. Aquí hay muy interesantes, pues para mí, ASP Isotopes, que hace una tecnología para enriquecer uranio. Oklo, también tenemos Fluor, que es una ingeniería muy potente. Pero esto es un tema que hay que hacer el estudio de cada una de las compañías para ver cuáles son las inversiones pues, más interesantes. Y no sé si he agotado el tiempo o no, pero se me han acabado las cosas que decir. Está bien. Aquí no se sienta. ¿He tardado más o menos? No, ha tardado muy poco. O sea, ha tardado 30 minutos. Por favor. Voy al extremo. Gracias. Bueno, después de lo que nos ha contado Francisco, yo creo que no cabe duda, ¿no?, de que nos encontramos en un momento decisivo para el futuro energético de España y Europa. Estamos en una situación de electrificación de la economía, con un auge importante de todo lo que es IA y tecnología. Y, francamente, yo creo que todo esto y la necesidad de tener una seguridad en el suministro eléctrico lo que ha hecho es volver a poner en mesas de debate como esta la energía nuclear. A la mesa redonda se nos ha incorporado María Samperiz, licenciada en Física, analista cuantitativa en Ibercaja Gestión, gestora de fondos, responsable del sector de eléctricas y, además, con una sólida formación financiera, por un lado, y también una formación física, con una participación en investigación en física de partículas y en proyectos internacionales de detección de materia oscura. Tenemos una mesa redonda con unos ponentes y unas voces de excepción. Y a mí me gustaría, a lo largo de esta mesa redonda, hacerles 8 preguntas, pero también confío en que va a quedar tiempo para que alguno de los que estáis sentados con nosotros podáis preguntarles. Incluso luego, en el vino que tomaremos, pues podemos hablar con ellas de las dudas que se nos han ido quedando. Pero yo tengo que ser capaz de hablar de estabilidad de la red, de hablar de apagones, de hablar de nuevas centrales nucleares o cerrar las existentes, de hablar de las nuevas tecnologías que están emergiendo, hablar de fusión nuclear, hablar de fisión, hablar de seguridad y también reflexionar sobre la dependencia de materias primas, como la que has comentado del uranio, para terminar haciendo un ejercicio de imaginación, que será diseñar sin ninguna traba jurídica, técnica de regulación, cuál sería nuestro sistema eléctrico ideal con todo lo que conocemos. Así que, si te parece, Francisco, empezamos hablando de si realmente la energía nuclear es la solución para la estabilidad de la red y si sería la clave para evitar apagones como los de abril. Bueno, yo no soy un experto, pero hago un ejemplo siempre con Alberto. Para nosotros,
Las renovables es como cuando haces autostop. Vas en un coche de otra persona, vas por una autopista de otro señor y es, en términos de costes, muy conveniente. El problema es que solo puedes tener un número de autostopistas máximo, luego ya empieza a generar problemas. Entonces yo creo que las renovables, si ocupan un porcentaje pequeño de la generación, no necesitan mayor infraestructura, pero hay un punto en el cual necesitas generación continua y como ahora no se puede generar con CO2, necesitas la energía nuclear. Claramente, yo creo que la energía nuclear tiene que ocupar una parte muy importante del mix energético. Y por supuesto no se pueden cerrar las centrales. Sobre todo teniendo en cuenta también, ¿no?, los últimos informes que tenemos y que comentaba Juan al principio de la sesión, de que en 2030 se va a incrementar en más de un 30% la energía que vamos a necesitar, ¿no? Para que nos hagamos una idea, y corregidme por favor los expertos si me equivoco, cualquier tema de central de datos puede llegar a consumir más energía que la que hoy consume alguno de los países, ¿no? Es Juan un lo ha contado dato... con el caso de Aragón. Sí, sí. Efectivamente. María, pues con esta reflexión que nos ha hecho Francisco, tenemos que tomar una decisión y la alternativa es ¿qué hacemos? O seguimos cerrando centrales nucleares o apostamos por abrir alguna más. Sí, pues la verdad es que la pregunta es clave. Al final en España muchas veces vivimos un poco aislados de esto, pero la realidad es que estamos viendo un impulso muy grande a nivel mundial de toda la energía nuclear. Y es algo muy sencillo. Todo viene al final de que estamos viendo unos cuellos de botella en muchos países. Y al final estos países están buscando una energía estable y baja en emisiones. Al final se puede llegar a decir que hemos redescubierto un poco, entre comillas, la energía nuclear, porque al final, bueno, como nos comentaba Francisco anteriormente, tenemos por un lado a Estados Unidos, China y Francia, que son los mayores productores de energía nuclear, que te generan aproximadamente unos 1.500 teravatios hora al año, lo que supone en torno a un 58% de toda esa producción mundial. Pero lo que para mí es más relevante y que yo creo que es interesante de cara a responder a la pregunta es qué están haciendo esos países. Bueno, pues estamos viendo que tanto Estados Unidos como China están implementando medidas muy ambiciosas y están implementando planes realmente interesantes. Tenemos, por un lado, China, que ya nos ha hecho partícipes de su intención de crear 150 nuevos reactores antes de 2035, de los cuales 27 ya están en marcha a día de hoy y además está en operación el primer reactor de cuarta generación del mundo. Luego, por otro lado, cuando vamos a Occidente, tenemos Estados Unidos, donde vemos que el tema de la energía nuclear, como también nos adelantaba Francisco, ha sido un tema clave en la administración Trump. Hemos visto ya 4 órdenes ejecutivas que lo que intentan es ampliar esas licencias, reabrir nuevas centrales nucleares que estaban cerradas. Y después de ver un poco qué es lo que están haciendo esos países, nos preguntamos, ¿dónde queda España? ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo creo que la realidad es que la energía nuclear no resuelve todos nuestros problemas en el sistema energético, pero sí que es cierto que es una herramienta importante. Abrir nuevas centrales nucleares a día de hoy es un proceso muy largo, complejo y, por supuesto, muy caro. Pero, sin embargo, yo creo que lo que no haría sería cerrar las centrales nucleares que están operativas y funcionan adecuadamente a día de hoy. Y más si vemos lo que están haciendo otros países, que lo que están haciendo es todo lo contrario, ampliar capacidad. Por lo tanto, por resumir, yo igual no abriría nuevas centrales nucleares, pero sí que es cierto que considero que cerrar las ya existentes, que es un poco el panorama que tenemos actualmente, es un error estratégico. Muchas gracias, María. Alberto, nos estaba terminando María con una conclusión. Hoy es la diferencia entre la política nacional y la política internacional que está habiendo con respecto a las centrales nucleares. Pero a mí me gustaría que tú nos contaras cuáles son las innovaciones que están emergiendo, tanto en el ámbito nuclear como en general, ¿no?, en el tema energético. Buenas tardes a todos. Voy a intentar de hablar español, entonces me disculpen si no soy claro, si no puedo explicar en inglés o en otro idioma. Sí, entonces,
Paco ha explicato bien, la tecnología evolve, está clasificada por generación, ¿no? Hemos visto la generación 1, las primeras centrales nucleares experimentales, después la 2 como Fukushima, Chernobyl también es entre 1 y 2, después la generación 3, ¿okay? Y la 3 Plus o más que se ve hoy día, que es un poco más pequeña. Esta es una evolución, no es una revolución. Significa que básicamente es la misma tecnología basada sobre agua, entonces se utiliza agua principalmente como fluido para la refrigeración del reactor nuclear, y la evolución es para obtener siempre más seguridad. Por ejemplo, entre la generación 2 de los años 90 y las 3 de hoy día, se obliga a una central a tener una seguridad pasiva. En inglés se dice walk-away safety. Significa que pase lo que pase, la central resta segura. ¿Okay? Pero es una evolución, porque esta seguridad se obtiene con dispositivos de seguridad. La generación 4 es una revolución. Se quiere cambiar la tecnología, principalmente se quiere reemplazar el agua como fluido para refrodir el reactor con otros fluidos. Por ejemplo, se puede utilizar metales líquidos como el plomo, ¿okay? Se pueden utilizar sales fundidas, se puede utilizar gas helio. ¿Okay? El vantaje que tienen estos fluidos es que son mucho más seguros da un punto de vista físico. El agua tiene siempre un problema fundamental. Agua contiene hidrógeno y en algunas condiciones de temperatura y con algunos metales, el agua puede producir hidrógeno. Las explosiones que se pasaron en Fukushima es una explosión de hidrógeno, no es una explosión nuclear. La segunda explosión de Chernobyl era hidrógeno. ¿Okay? Son explosiones químicas. ¿Okay? Entonces, reemplazando el agua con fluidos que son inertes, uno elimina este problema de seguridad. Entonces, la generación 4 quiere más seguridad y también quiere ser más eficiente. Con la generación 4, Paco lo ha mostrado, se llevan temperaturas más altas, que significa tener más eficiencia cuando se transforma la energía, el calor en electricidad, lo que permite de producir menos gastos, menos residuos nucleares al final. Y también si uno reemplaza agua con metales líquidos o sales fundidas, puede obtener reactores que se llaman neutrones rápidos. Estos neutrones pueden también reciclar los residuos nucleares. En lugar de ponerlo abajo de la Tierra, se puede reciclar casi todos y producir mucho más energía a partir de la misma cantidad de uranio natural. Lo que lleva a la conclusión y lo que me ha quedado de la exposición que has hecho es que realmente todo lo que está habiendo, ¿no?, en innovación tecnológica en relación con la energía nuclear va muy encaminada a la seguridad. También has nombrado los costes, pero creo que la seguridad sería un tema clave, ¿no?, en todo lo que es innovación e investigación. Claro. La seguridad es el factor principal y se puede hacer un ejemplo. Cuando uno viaja en avión, el avión es seguro, ¿okay? Porque raramente se pasa un accidente, pero cuando se pasa un accidente, el avión es peligroso. Un tren es seguro, pero es seguro también cuando hay un accidente, porque la gente puede descender. Entonces, esa es un poco la diferencia entre el nuclear de tercera generación, que es muy seguro, pero claramente cuando se pasa un accidente se pueden haber consecuencias, y un reactor nuclear de cuarta generación, en cual el accidente es prácticamente imposible, y si hay un accidente, la seguridad resta siempre presente. Hablábamos de reducir también los costos de la producción de energía nuclear y aquí, bueno, pues surge una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué vamos a hacer con esta dependencia que requiere la energía nuclear? María, ¿tú cómo ves esa dependencia del uranio
que veíamos cuáles eran los productores en este momento, pero esa planificación de consumo de uranio, ¿a qué nos puede llevar, ¿no? ¿Cómo lo podemos solucionar? Sí, pues es una duda razonable y la respuesta un poco corta es que, desde luego, sí, aumenta la dependencia. Estamos pasando a ser dependientes de ciertos países, pero bueno, no es tan sencillo como pensar que estamos pasando de una dependencia del gas ruso a otro tipo de dependencia. No es algo tan sencillo como veíamos antes. En términos de recursos, el uranio es muy abundante. O sea, desde luego escaso no es. Se estima que hay decenas de billones de toneladas en la corteza terrestre. Pero el problema no es tanto la cantidad de elemento que hay, sino el procesamiento, en concreto el enriquecimiento, que es al final lo que utilizamos como combustible en las centrales nucleares y en los reactores. Y ahí realmente es donde sí que vemos una gran dependencia. Como veíamos, hay 4 grandes operadores y cada uno de ellos está vinculado a un país. Para hacernos una idea, el 45% de uranio enriquecido proviene de Rusia y tan solo el 8% de Estados Unidos. Por lo tanto, vemos cómo los países occidentales realmente sí que tienen esa dependencia. Y bueno, ahí englobamos Estados Unidos, que por muy grande que sea, actualmente importa más del 70% del uranio que luego utiliza como combustible. Y esa dependencia todavía es mayor si vamos a ese uranio enriquecido en altos niveles, que es al final el que se utiliza para los reactores avanzados y también para lo que se conoce como SMRs, esos reactores modulares pequeños. Ahí prácticamente toda la capacidad es producida por Rusia. Por lo tanto, la respuesta es que sí, existe cierta dependencia. Lo que pasa es que los países occidentales parece que se están poniendo un poco las pilas, están intentando, bueno, están ya invirtiendo miles de millones para intentar reducir esa dependencia, aumentar un poco la divergencia. Y el problema que esa capacidad no va a estar disponible hasta finales de esta década. A mí la pregunta que me surge es si existe otro elemento del que podamos disponer y también la respuesta es que sí, podríamos ver que el elemento más interesante es el torio. Esto no es algo nuevo, se lleva estudiando desde los años 60. Lo que pasa es que se había desechado un poco, más que nada porque había recursos suficientes de uranio. Pero ahora, con todo el tema de la geopolítica, vemos que cada vez esa dependencia es mayor. Por lo tanto, está aumentando esa investigación hacia el torio. Por un lado, de China y por otro lado de la India, que tiene grandes recursos de torio. Por lo tanto, podría ser una solución a medio o incluso largo plazo que aumentase esa independencia. En las dos soluciones que has puesto, ¿no? En esa posible solución, volvemos a depender de otros países. Y a mí me gustaría, Alberto, que nos hablaras de la gran promesa, ¿no? de la fusión nuclear. Ahí no hay dependencia de ningún otro país, podríamos ser autosuficientes. Si ¿no? me permitas, quiero poner otro comentario a lo que María ha dicho Sí. antes. Que, por ejemplo, con reactores a neutrones rápidos de la cuarta generación, uno puede producir 100 y también 200 veces más energía de la misma cantidad de uranio. Entonces, eso es un potencial muy interesante con reactores rápidos de cuarta generación. Y cercano en la realidad, quiero decir, en el tiempo de poder llegar a esto, cercano, ¿no? Absolutamente. Y segundo comentario es que la mayoría del uranio está en el mar. Entonces, lo que Paco ha mostrado antes es lo que está bajo de tierra, pero la mayoría del uranio está en el mar, simplemente está diluido fuertemente, entonces económicamente no es viable. ¿Okay? Pero hay más. Y bueno, okay, ahora hablo de la No me vas a contestar a la pregunta que todos estamos esperando. No, es una buena pregunta porque se piensa que la fusión puede resolver los problemas a corto plazo. En realidad, la fusión tiene limitaciones y problemas que no siempre la gente conoce. Primariamente es un proceso muy difícil. La fisión nuclear clásica es espontánea. La fusión es muy difícil porque uno tiene que fundir
dos núcleos que están cargados positivos, los dos. Entonces, han tendencia a repelerse uno con el otro. Entonces, es muy difícil ponerlos a contacto porque fusionan. Y eso se pasa claramente en el centro de las estrellas porque hay condiciones de temperatura y de presión que son elevatísimas. Pero sin reproducir estas condiciones, en la Tierra no se puede obtener la fusión. Entonces, primeramente es muy difícil. Segundo problema, que no siempre está conocido, es que la fusión hoy día se hace típicamente con deuterio y tricio. El tricio no existe en la naturaleza porque se desintegra, entonces uno tiene que producirlo. Hoy día todos los experimentos de fusión utilizan tricio que está comprado de la fisión nuclear, de reactores convencionales, compran kilos y cuesta tantísimo. En futuro se piensa que se puede producir con un proceso que se llama breeding en inglés, poniendo un blanket, un recubrimiento de litio 6 sobre la pared interna del contenedor de la fusión. Pero es un proceso teórico por el momento que no está probado. Entonces hay un problema de sostenibilidad del combustible, porque el combustible hoy día lo se compra de la fisión nuclear. Un tercer problema es la limpieza. Se dice que la fusión está limpia. Paco lo ha dicho rápidamente en su presentación. El producto de la fusión de deuterio y de tricio es un núcleo de helio plus un neutrone rápido. Y este neutrone es problemático porque un neutrone rápido activa, entonces vuelve en radioactivo todo lo que encuentra. Entonces no es claro cómo explotar esta forma de energía, que es muy complicada, porque va a volver el contenedor radioactivo, y entonces toda la central de fusión uno tiene que ponerla abajo de tierra después. Entonces no está tan limpio como se cree, y al final creo que uno todavía tiene que demostrar que es viable desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces hay muchas preguntas y puedo decir con seguridad que no creo que vamos a ver la fusión que se puede explotar a nivel económico en los próximos 50, 60 años. Puede ser el próximo siglo, pero seré sorprendido si se puede producir electricidad, calor también, electricidad, en este siglo. Con la fusión en este momento es investigación, es intento, pero no es realidad a corto plazo. Tiene interés académico, secondo me, pero no tiene todavía interés económico. La pregunta que te iba a hacer, en cuanto me contestaras a esta, es un tema de rentabilidad financiera, y es si la fusión realmente, y con horas de investigación, llega a ser un poquito más rápida de lo que nos has expuesto, ¿cómo afectaría esto a todo lo que es la inversión financiera en la cadena de la fusión y en los SMRs, ¿no?, que es ahora en lo que la inversión financiera está teniendo más auge? Cada tecnología necesita muchos años de cuando está probada, y no está probada todavía la fusión, de cuándo se puede probar hasta cuándo se puede explotar de manera rentable. Entonces, yo seguiré a construir centrales nucleares convencionales o SMR o de cuarta generación, y hasta cuándo algo de mejor sería disponible. Lo que no es en hasta que empecemos a tener un poco más de visibilidad, ¿no? De momento somos escépticos, estamos en pruebas, pero cuando veamos un poco más de visibilidad será el momento de valorar esa inversión. Pues yo creo, Francisco, que te toca ahora dar el contrapunto. Has estado, claro, vamos, después de la exposición que nos has hecho al inicio del acto sobre energía nuclear, a mí me gustaría que me hablaras un poco de las renovables, del contrapunto, de esa política que en nuestro país ha sido clave de priorizar todo el tema de las renovables. Y bueno, pues me gustaría hacerte una pregunta muy directa para terminar, y es, ¿estamos siendo más papistas que el Papa con toda la regulación y estamos poniendo demasiado énfasis en las renovables? A ver, la regulación realmente está favoreciendo la nuclear. Yo diría que las renovables es una manera de producir energía muy barata y muy conveniente, pero que dentro del mix
no pueden tener un peso muy alto. De hecho, cuando se supera, si tuviéramos que tener una red preparada para superar un mix muy alto, deberíamos de tener unos aparatos que no tenemos, unos simuladores de frecuencia, que yo creo que lo complicarían demasiado cuando aprovechar nuestro potencial de renovables es una cosa, pero la religiosidad esta con la que se ve las renovables a mí me rechina mucho. Bueno, también es un discurso, ¿no?, que Sí, socialmente es es político. muy fácilmente vendible, ¿no? La última pregunta que yo tengo, antes de darles la palabra, por si quieren hacer alguna pregunta, se la voy a hacer a María, pero me gustaría que cuando María termine, pues Alberto y Paco deis vuestro punto de vista cortito, porque como me gustaría a mí terminar esta mesa redonda es diseñando el sistema idílico, el mix idílico de todo lo que es la energía, la electricidad, y nos vamos a posicionar en Europa, que por ver un punto, ¿no? ¿Cómo lo harías, María? Olvídate de toda la regulación, olvídate, básate en conocimientos técnicos y dinos cómo organizarías tú el sistema eléctrico. Bueno, claro, todo depende de a quién le preguntes, porque si le preguntas a las compañías eléctricas, con tanta variabilidad dentro del día, te dirían que están a día de hoy encantadas. Pero bueno, desde mi punto de vista, más como cliente y dentro del sistema eléctrico, yo lo que haría sería intentar buscar un sistema eléctrico barato, estable y con unos precios más o menos con poca variabilidad, que no veamos esos picos y esos valles que encontramos a día de hoy. ¿Y cómo haría eso? Bueno, pues en primer lugar apostaría en gran medida por las renovables, principalmente por solar y eólica. Al final son una tecnología bastante competitiva y que permiten reducir enormemente ese precio de la electricidad. El problema de las renovables lo conocemos todos y es esa dependencia de la climatología. Dependen mucho de si hay sol o hay viento. Entonces, para solucionar eso, ¿qué haríamos? Bueno, pues como segundo punto, por supuesto, como llevamos hablando todo el tiempo, pues una base nuclear sólida. Al final, la energía nuclear te permite algo que no te permite ninguna otra tecnología a gran escala. Y es que te permite generar tanto por el día, tanto por la noche y todos los días del año de manera estable. Y luego, un tercer punto que añadiría sería esa parte de almacenamiento. Y ahí de todo tipo. Desde la hidráulica, que considero que es primordial, hasta las conocidas baterías, de manera que intentásemos recoger esa electricidad que sobra muchas veces para intentar redistribuirla en los momentos en los que falta. Y de esa manera intentar evitar esos picos, esos valles y esa variabilidad que vemos muchas veces a lo largo del día. Y luego añadiríamos también, ligado un poco al almacenamiento, ese hidrógeno verde, primero para esos sectores que no se pueden electrificar de otra manera, y luego para aquellos momentos a largo plazo que no existiría o no se vería o no veríamos electricidad de otra manera. Y luego, aparte de la generación, intentaría electrificar todo el modelo económico que tenemos a día de hoy. Igual lo único que dejaría un poco aparte sería el tema de la calefacción, que podría seguir con un modelo híbrido. Pero vamos, para resumir, apostaría por unas renovables baratas, una base nuclear totalmente sólida que nos diese soporte, luego un almacenamiento que nos permitiese reducir esos picos y esos valles y una electrificación de la mayor parte del sistema eléctrico. Y de esa manera tendríamos un sistema eficaz, fiable y barato. O sea, yo creo que sería un poco lo que buscamos. Muchas gracias, María. Alberto, se lo compras, ¿no? Sí, voy a decir una cosa que no es politically correct, pero es verdad, que las renovables necesitan una energía de baseload como el nuclear, pero el nuclear no necesita renovables. La Francia, Paco lo ha mostrado antes, ha decarbonizado su economía en 15 años con el nuclear cuando las renovables no existían. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener cuidado. No hay nada de malo tener renovables. Aquí en la región de Zaragoza hay muchísimas renovables, está muy bien. ¿Okay?
Pero también eso implica dependencia. Hemos hablado de dependencia antes y con eólico, con el solar y con las baterías tenemos una fortísima dependencia de la China. Y eso es también algo que tenemos que considerar. Entonces, un buen mix puede ser la solución mejor, pero tenemos que estar cuidado con las dependencias. Muchas gracias, Alberto. Paco, ¿le sumamos algo de investigación en almacenamiento de energía que Yo creo lo que hemos hay, tocado un poquito, ¿no? en hay el un debate? sistema de almacenar energía y unas baterías desechables que son como los malos de la película, que es los combustibles fósiles, que a día de hoy es una batería líquida con una densidad energética 1000 veces mayor que la de ningún. Por ejemplo, puedes hacer 1000 kilómetros sin parar a 130 por hora en un coche o, por decir, en un turismo, y consumes 60 litros de gasoil. Si tuvieras que tener una batería con esa capacidad, pesaría más que el propio coche. Entonces yo creo que no hay que ser más papistas que el Papa, y el tema de tener hibridación, de momento nos estamos pasando, creemos en la religión de que el problema del mundo es el CO2, pero mientras tanto tendríamos que ser un poco más tolerantes con los combustibles fósiles, que son baterías desechables, líquidas, muy seguras, y que Europa, por ejemplo, yo creo que se está cargando su propia industria del automóvil por un fanatismo que yo creo que nos está perjudicando mucho cuando, por ejemplo, los chinos están trayendo coches híbridos porque no tienen barreras. Entonces, yo creo que también ahí deberíamos ser un poco más pragmáticos, ¿no?, y flexibles, y no maltar el motor de combustión interna. Todo esto lo digo también porque soy ingeniero mecánico. Seguro que hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer alguna pregunta. Claro que sí. Igual se le oye, si no pedimos un micrófono, pero yo creo... Muchas gracias por la presentación y la mesa redonda. Yo tendría un par de preguntas, de un experto. La primera, me ha parecido entender en la introducción que Aragón necesitaremos la misma cantidad de electricidad o de energía que consumimos hoy en día cuando lleguen los centros de datos. Vienen centros de datos a otras comunidades autónomas. La pregunta es, ¿tenemos capacidad en España para producir esa energía adicional mañana o pasado mañana o el día que lleguen? Y la segunda pregunta va en relación con ese mix que habláis de renovables, nucleares y otras formas de producir energía. ¿Tenéis una cuantificación de cuántas nucleares serían necesarias en España y si las actuales compañías energéticas estarían dispuestas a hacer esa inversión? Gracias. María, Paco... Conozco poco de España, puede ser Paco. Una central de 1 gigavatio produce unos 8.000 teravatios hora. 8 teravatios hora. 8 teravatios hora. Tendríamos que saberla, es que yo no conozco los datos, pero es un número muy pequeño de centrales nucleares que habría que construir. Sorprendentemente pequeño. Es que no sé los números de la energía. A nivel global, son 1000. Necesitamos 1000 centrales nucleares en los próximos 25 años. Eso es la necesidad. ¿1000 centrales para España? No, a nivel global, para todo el mundo. Por eso que es... Pero es un tema que está prohibido. A mí se me ocurrió comprar unas acciones de Berkeley, de minas en España, de Urano, etcétera. Compré 2.000 acciones por 900 euros. Después de casi 3 años vale la mitad. Están en pleito con el gobierno. O sea que esto es un cachondeo. Bueno. Por favor. Buenas tardes. Por supuesto, enhorabuena a los ponentes, que ha estado muy interesante. A ver, hay un tema que me ha llamado la atención y que yo creo que tiene trascendencia medioambiental. Paco, tú has comentado antes que la nueva generación, la generación 4 de reactores nucleares, apaga los residuos. O sea, se puede reutilizar sí, el uranio, pero esto me parece algo
magnífico. Es decir, estamos con problemas de que cómo nos deshacemos de los residuos nucleares, que si buscamos un almacenamiento, que si tenemos que pagar a Francia para que nos almacene los residuos nucleares porque aquí hay un problema que no queremos tener almacenamientos, nos cuesta eso muchísimos millones de euros. Y encima prorrogado, creo que el almacenamiento francés creo que se ha prorrogado más tiempo porque no tenemos solución aquí para ello. Entonces, que se pueda pagar ese uranio es que me parece que medioambientalmente es una solución muy buena, pero ¿en qué porcentaje se puede apagar el residuo nuclear? Alberto lo puede responder mejor que yo, pero es contestar. justo eso que Entonces, hacía el núcleo. El reciclo del uranio de gasto, de residuos, se puede hacer con reactores a neutrones rápidos. Y estos no son una novedad, son algo que ya existía. En Francia había uno en el año 70, se llamaba Superphénix. Superphénix era un reactor a neutrones rápidos, el líquido de refrigeración era sodio líquido. Funcionó muy bien, hasta el 70, hasta el 92 más o menos. Y con este tipo de reactores que están probados, uno puede producir teóricamente 200 veces más energía de la misma cantidad, teóricamente. En realidad no se sabe cuántas veces se puede reciclar. Pero para reciclar uno necesita procesos intermedios. Entonces, ¿cuánto ahora una central nuclear de hoy día al final diciamo, tiene al principio 5% de uranio 235 y lo que queda es 238. 235 se fisiona, entonces produce fission products. Se produce más o menos 1% de plutonio y 1 por 1000 de minor actinides, que son muy peligrosos. El plutonio también es peligroso porque tiene una vida media de 24.000 años, significa que uno tiene que ponerlo bajo de tierra por 200.000 años. Entonces es un problema. Con los reactores rápidos, uno del combustible usado puede sacar los fission fragments con el cual no se puede hacer nada. Se pone abajo de tierra por 300 años y después se sacan. Y eso no es un problema importante. Pero puede reciclar el plutonio y parte de los actínides menores. Y eso es muy importante porque esos son los elementos que necesitan el depósito geológico, que tiene que guardar estos elementos por 200.000 años. Entonces es muy importante lo que dice. ¿Por qué no se hace? Bueno, creo que en total 20 reactores a neutrones rápidos han sido construidos. Hay uno que funciona hoy día en Rusia, hay otros que son más o menos experimentales, pero no son utilizados para producir electricidad. El problema de estos reactores es que utilizan sodio, y sodio es peligroso, porque el sodio químicamente es muy reactivo, en contacto con el agua explota, en contacto con el aire, con el oxígeno, toma fuego. Entonces, el principio está bien, pero uno tiene que reemplazar el sodio con otra cosa. Típicamente ahora se quiere reemplazarlo con el plomo. Y parte de la startup que Paco ha mostrado antes quieren explotar el plomo al lugar del sodio. Creo que necesitamos 10 años más o menos de desarrollo, pero van a pasarse eso. Entonces, de verdad, creo que es un tema muy importante, sobre todo en Europa. En América, a los americanos no les gustaba mucho el reciclo del combustible porque como contiene plutonio no querían proliferación nuclear. Porque con 5 kilos de plutonio se puede hacer una bomba, entonces, bomba nuclear, ¿no? Entonces, creo que ahora las cosas están cambiando. En Estados Unidos, Trump ha firmado uno de los executive orders en los cuales imponeva el reciclo de residuos nucleares en América. Entonces, las cosas van a cambiar. En Europa tenemos la tecnología, Superphénix era un reactor francés, italiano y alemán, ¿no? Se va a repristinar poco a poco y creo que, como usted dice, es una solución que tenemos que considerar. No se puede eliminar completamente el depósito geológico, eso no se puede, pero se puede minimizar.
reducir de un factor 10 o 100, lo que es importante porque uno puede tener un solo depósito en lugar que, por ejemplo, por toda Europa, en lugar que uno cada país, si se ponen de acuerdo los reguladores y los políticos. Al respecto, con Alberto hacíamos un cálculo. El plutonio tiene una densidad de 20. O sea, un tetrabric de plutonio pesaría 20 kilos. Y entonces calculamos que el coste de almacenar el plutonio bajo tierra es 1 millón de euros por tetrabric de plutonio, cuando en realidad es combustible nuclear. Entonces, totalmente la generación cuarta solucionaría un problema de cerrar el ciclo del combustible nuclear, que no es muy, muy tóxico. La otra razón por la cual las centrales rápidas, o neutrones rápidos, no han sido desarrolladas es el costo, porque en los años 70 costaban 80% más que los reactores de agua. Y al tiempo no se pensaba la ecología, no se pensaba el reciclo, no se pensaba. Lo que contaba era la economicidad, sobre todo porque había el petróleo a $10 al barril. Entonces, eso es el problema. Ahora creo que tenemos otra accesibilidad y este tipo de reactores deberían ser considerados. Y son considerados. De acuerdo, muchas gracias. Si os parece, terminamos ahora el debate de la mesa. Cierra Óscar, que es el presidente de la delegación, y luego continuamos charlando. A mí me gustaría solo dejar una pregunta abierta que no nos va a dar tiempo de contestar, pero que no nos ha dado tiempo de hablar hoy, ¿no? Hoy hemos hablado mucho de seguridad, hemos hablado de eficiencia, hemos hablado al final también de todo el tema de residuos, que suele ser un tema delicado, ¿no?, en el debate nuclear, y nos ha faltado en este diseño del sistema eléctrico hablar de la distribución de la energía, que seguro que la inteligencia artificial y la distribución de la energía son puntos claves para todavía hacer un sistema más eficiente, ¿no? Así que lo dejamos para... Bueno, ya se puede decir que es más fácil distribuir cuando la energía viene de un centro nuclear que cuando viene de todo lado. Entonces, es un otro ventaja del nuclear. Muy bien. Bueno, pues para acabar ya, lo primero que yo quería es dar las gracias a los ponentes, ¿no? Dar las gracias a los ponentes que muchos se han desplazado de fuera para estar aquí con nosotros, y la verdad es que es laborioso organizar un evento, pero cuando sale así de bien, pues te quedas con... es un gustazo, ¿no? La verdad es un gustazo hacer un evento como este. Llevamos 2 años haciendo eventos de estos, desde el Instituto de Analistas y con la colaboración de Ibercaja y con la colaboración de Augustus y otra gente, ¿no? Y yo creo que están saliendo bien y que es el camino por el que tenemos que seguir. Lo segundo, yo quería dar las gracias a los asistentes, ¿eh? También es un lujazo tener tanta gente aquí, ¿eh? Y además hay que conseguir 2 cosas: que vengan y que se queden con ganas de volver a venir, ¿no? Yo creo que hoy lo hemos conseguido, creo que os ha gustado y que ha estado muy interesante, por lo menos a mí así me ha parecido, ¿no? Y luego ya, por último, pues sobre el tema que nos ha traído aquí, pues decir unos breves comentarios, ¿no? Yo el otro día, en una charla interna, puse que Europa tenía la ventaja de ser uno de los pioneros en energías renovables, ¿no? Entonces, el feedback que recibí pues, no fue muy positivo. Me empezaron a decir que si habíamos cambiado una dependencia por otra, que si ahora dependíamos de los chinos, que si los apagones, ¿no? Me empezaron a decir una de esas cosas, ¿no? Ese feedback. Y yo les dije, bueno, yo lo que creo que es una ventaja estratégica que tiene, una ventaja competitiva, es que ahora lo puede hacer. El precio de la energía eólica y fotovoltaica ha bajado en comparación con el resto de las energías y ahora tenemos esa posibilidad. No quiere decir que a mí me gusten todas las políticas que hacen en la Unión Europea, ¿no? Porque yo creo que en la política energética hay que ser mucho más pragmático que dogmático. Lo ha dicho Francisco, que me ha chafado mi charla porque voy a decir alguna otra cosa que también ha dicho, ¿no? Y yo ponía de ejemplo China. China es el bazar del mundo, y tiene que producir con una energía
barata para poder ser el bazar del mundo, ¿no? Y entonces no tiene apego a producir con carbón, no tiene problemas con producir con renovables, ahora que ha avanzado mucho, no tiene problemas para producir con energía nuclear y no tiene problemas para producir con energía hidroeléctrica, ¿no? Que parece que es un poco... Tenemos 50 años de la muerte de Franco, ¿no? Y el chiste de que no se ha hecho un pantano desde que se murió Franco, pues es verdad. Pues yo creo que por ahora la pila más eficiente es una hidroeléctrica que baje y suba el agua. Con lo cual yo creo que China es un ejemplo de lo que es una política energética pragmática. Y como me dijeron en una charla sobre geopolítica, pues dime dónde vives y yo te diré la política que tienes que implementar. Y yo creo que en Europa, que no tenemos ni gas ni petróleo, pues sí que tenemos que darle ese impulso a las renovables. Lo que no tenemos que hacerlo es intentando correr antes que andar, ponernos a nosotros mismos zancadillas, por ejemplo con la energía nuclear, y, por ejemplo, pues no tenemos que subvencionar el coche eléctrico antes de tener la electricidad barata, ¿no? Primero tendremos que tener la electricidad barata para subvencionar el coche eléctrico. No tenemos que renunciar al coche de combustible, por ahora, vamos, es una cosa obvia, ¿no? No tenemos que subvencionar el hidrógeno verde antes que otras fuentes de almacenamiento, por ejemplo, que también es una cosa que se tiene que hacer al final. Y yo creo, sinceramente, que no podemos renunciar a la energía nuclear. Es una cosa a la que no tenemos que renunciar y si queremos tener una energía barata, sin picos, ni valles, ¿no? Pues tenemos que utilizar todas las posibilidades que nos dan todas las energías. Con lo cual, simplemente daros las gracias por venir y espero que nos podamos ver en otras ocasiones.